Doctora Sandra Capello, médica infectóloga, es de la ciudad de Rafaela, de mi querida ciudad de Rafaela, de casi de mi lugar en el mundo. Y hace algún tiempo que desde el contacto que tenemos con un amigo y colega como Sergio Boschetto queríamos y teníamos muchas ganas de hablar con Sandra. Sandra, nuestros respetos. Antonio Camacho junto con Cristian Cola desde Radio Estilo Carlos Pellegrini. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bueno, todo lo que hay que saber sobre esta segunda ola de coronavirus y una frase con la cual hemos de alguna manera hecho la promoción de este especial que tiene distintos temas cada viernes. Hay una frase que le pertenece, Sandra, y es aquello de hemos aprendido mucho y todavía no sabemos nada porque este virus se comporta de una manera diferente en cada persona. Es una realidad, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que sabemos hoy en cuanto a estudios científicos probablemente no sea lo mismo que digamos dentro de un tiempo y en realidad esta es una situación que nos sorprende día a día porque vamos aprendiendo sobre la marcha y también esta nueva ola nos tiene en un escenario de mucha incertidumbre en cuanto a qué es lo que va a pasar. Lo que sabemos hoy por hoy es que el virus sigue circulando, que lo está haciendo en forma más rápida, se está comportando de una forma más contagiosa y un poco más agresiva, que actualmente está infectando a personas más jóvenes de lo que lo hizo el año pasado, y eso nos hace pensar de que probablemente no sea el mismo virus o no tenga las mismas características, y si bien la población está recibiendo vacunas y hay un porcentaje de personas que tienen una cierta protección, esto tiene algunas implicancias que hace que si no logramos frenar la circulación del virus en un escenario en el cual hay personas con inmunidad y personas en las que no, esto puede generar una presión de selección y el escenario puede ser un poco más complicado más adelante. Claro. Sandra, ¿por qué habla de que puede que no sea el mismo virus? Porque no se está comportando de la misma manera. Nosotros, si bien conocemos a nivel mundial que hay nuevas cepas, que es la británica, la sudafricana, la cepa brasilera, que esas están identificadas, que tienen mutaciones mayores y son nuevas variantes, sabemos que los virus van cambiando y tienen mutaciones menores, y eso hace que se comporten diferentes. Si bien nosotros sabemos que esta segunda ola fue influenciada con un movimiento mayor de personas, mayor circulación de personas, que pudo haber tenido que ver con Semana Santa y con algunas restricciones que se habían liberado, se comporta de forma más contagiosa. Si uno piensa para atrás, el aumento del número de casos actualmente, por lo menos en esta región, es más rápido. Nosotros vemos que la gente se contagia en forma más rápido y sí estamos teniendo personas jóvenes internadas, incluso internadas en terapia intensiva, a diferencia de lo que pasó el año pasado, que eran todos adultos mayores. Eso puede tener que ver en parte por la vacunación y en parte porque probablemente el virus esté circulando con mayor agresividad. Sandra, buenas tardes. Cristian Cola lo saludo, gracias por el tiempo en estos momentos donde debe estar trabajando mucho. Como infectóloga, lo que me interesaría es saber lo importante que es la vacuna, cómo lo ven, Rafaela, usted, sirve, es necesario, sobre todo uno ve que la gente mayor cuando es vacunada, como que también anímicamente y psicológicamente lo ayuda un montón. No sé cómo lo ve usted el día a día, ¿no? Por supuesto que la vacuna es sumamente importante y es una estrategia de prevención excelente para todas las enfermedades. Sabemos que el lema de la Organización Mundial de la Salud siempre fue las vacunas salvan vidas, incluso esta semana fue la semana de las vacunas, en las cuales se recordó la importancia de tener el esquema de vacunación completo con todas las vacunas. Por supuesto que la vacuna de COVID y para los adultos mayores le brinda una protección que antes no tenía y eso les da una cierta seguridad. Pero la vacunación
a nivel científico tiene ese impacto, pero a nivel poblacional lo que vemos es que muchas personas que han recibido la vacuna se han relajado y han disminuido las medidas de protección. Entonces, la vacunación tiene que ir acompañada con una disminución de la circulación del virus en una población. O sea, las medidas de restricción, de evitar la circulación de personas deben seguir un poco más, porque tenemos que lograr tener el 70 al 80% de la población vacunada con poca circulación de virus. Eso sería el escenario ideal. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una población vacunada con mucha circulación de virus, vamos a tener personas vacunadas que se empiezan a infectar. Entonces, estas personas vacunadas que se empiezan a infectar van a tener cuadros leves, o no tan graves, moderados, porque tienen defensa. Pero ¿qué pasa? Puede pasar que este virus que replica en las personas vacunadas salga a la población, porque las personas vacunadas que se infectan transmiten el virus, salga con algunas modificaciones. Y eso es lo peligroso. Por eso insistimos tanto en que, si bien estamos vacunando, las medidas de protección deben continuar. Yo lo decía al principio cuando damos los tópicos, en este caso de su entrevista, que creo que todos los profesionales de salud, la mayoría, en nuestro país sobre todo, lo que remarcan son las medidas de protección, que es lo más importante para que nos podamos cuidar entre todos en general dentro de la sociedad, porque después las restricciones obviamente que van a seguir por lo que se sabe a nivel nacional, pero creo que lo primordial es eso, bien, y post-COVID, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo ven la recuperación de los pacientes? La verdad que cada persona reacciona de una manera diferente. En el post-COVID tiene muchos, digamos, tópicos. Hay personas que les cuesta mucho recuperarse en lo físico y hay otros que no tanto, que se recuperan en forma más leve. Y hay gente que le cuesta mucho recuperarse en lo anímico también. No solamente porque tuvo que estar aislado, sino porque a veces los cuadros no han sido tan leves. Igual también estamos aprendiendo sobre la marcha, sobre el post-COVID. Sabemos que las personas que han tenido COVID tienen cierta predisposición a tener algún evento cardiovascular a largo plazo. Algunos lo pueden tener y otros no, por eso hacemos los controles y el seguimiento posterior en las personas que han tenido COVID, y lo que vemos que, lejos de lo que pensábamos, que por ahí las personas inmunosuprimidas podían tener mayor posibilidad de contagio, todas se contagian, digamos que la incidencia es la misma en todos los grupos poblacionales, y la evolución sí puede cambiar si una persona tiene una comorbilidad o no. Claro. En Rafaela particularmente se priorizaron esos grupos, de hecho se vacunaron estas últimas semanas personas trasplantadas, pacientes renales, y ya se empezó a vacunar la franja etaria de 18 a 59 años con factores de riesgo. Eso es muy importante porque la persona diabética, hipertensa y obesa es la que puede llegar a tener cuadros moderados a severos. Claro. Sandra, las vacunas pueden llegar a ser efectivas, pero depende de cuántos anticuerpos genera cada persona. Y en la misma pregunta va esto. No todas las vacunas producen la misma cantidad de anticuerpos neutralizantes en el organismo según qué vacuna sea. Sí, recordemos que las vacunas que tenemos disponibles en la Argentina, todas tienen por encima del 80% de eficacia, y eso ya es muy importante para cualquier vacuna. Una vacuna que genera un 80% de anticuerpos es una buena vacuna que logra una gran protección. Cada persona, por supuesto, que reacciona diferente ante la producción de anticuerpos, y también tiene que ver en si la persona tuvo COVID o no. Por supuesto que una persona que ya tuvo COVID y posteriormente es vacunada va a generar mayor cantidad de anticuerpos que una persona que no tuvo COVID y es vacunada.
Eso en cuanto a anticuerpos, pero sabemos que en los mecanismos de defensa intervienen fundamentalmente los anticuerpos y también interviene la inmunidad celular. O sea que son varios los mecanismos que defienden a cada persona. Por eso la respuesta es tan diferente, o sea, cada persona responde de una manera diferente ante una infección de COVID. Ustedes habrán visto que hay personas que tienen muchos factores de riesgo y son adultos mayores y por ahí no cursan un cuadro tan grave, y hay personas más jóvenes que uno pensaría que evolucionarían mejor y a veces tienen cuadros más severos. Claro. Entonces es el día a día y vamos aprendiendo. Sí, por supuesto que depende de cada persona cómo va a producir anticuerpos y la cantidad de anticuerpos que va a producir. Claro. Sandra, me parece que fue cambiando también en esta segunda ola, porque antes, al año pasado, hablábamos de si tuvo coronavirus, no me voy a contagiar más, ya lo tuve, y entonces a partir de ahí entraron los descuidos de que aquella persona que tuvo coronavirus ya no usaba barbijo, ya no mantenía el distanciamiento necesario, ya no se preocupaba de pronto tanto, y sin embargo sí, eso es parte del folclore popular. Sabemos que la persona que tuvo coronavirus va a tener anticuerpos protectores en los 60 a 90 primeros días. A partir de los 60 días esos anticuerpos pueden empezar a disminuir y va a desproteger a esa persona. Claro. Por supuesto que una persona que tuvo COVID tiene cierta memoria inmunológica y algo de protección va a tener, aunque haya pasado el tiempo, a diferencia de otra que no lo tuvo. Pero es una falsa creencia creer que voy a estar protegido un 100%. Lo mismo que la vacuna, lo mismo que la persona vacunada. Por eso hacemos tanto hincapié en los cuidados. O sea, una persona que fue vacunada debe seguir cuidándose, debe de restringir las visitas, sobre todo si es un adulto mayor, debe usar el barbijo, no tiene que concurrir a reuniones sociales. O sea, estar vacunado no lo habilita a una reunión social. Sí puede recibir las visitas de los familiares, pero con todas las medidas de precaución como lo venía haciendo antes. Vemos muchos abuelos que se vacunan y se infectan en la semana posterior a la vacuna, o sea, ni siquiera llegan a desarrollar anticuerpos. Eso nos hace pensar que ese abuelo relajó las medidas de cuidado. Claro, claro. Sandra, me pregunta un oyente con respecto al uso del doble barbijo, que es algo frecuente en estos últimos días también con tanto incremento de contagios, por lo menos en nuestra provincia. En realidad, el barbijo sirve si está bien colocado. A ver, el barbijo tiene que tapar la nariz, la boca y el mentón, todo el tiempo. No tiene que subirse y bajarse, hay que elegir un barbijo que sea cómodo, que cubra toda esta parte que les dije, la nariz, la boca y el mentón, y ajustarlo de tal manera que no moleste, que no lastime, pero que no se suba y se baje. Mucha gente se pone doble barbijo o un barbijo con una tela que es irrespirable. Entonces, ¿qué termina haciendo? Se lo baja, o lo sube y lo baja continuamente. No sirve de nada usar un N95 para ir a hacer los mandados si yo va a llegar un momento que no voy a poder respirar y me lo voy a terminar bajando. Entonces, un cubreboca bien colocado todo el tiempo es más protector que un doble barbijo mal puesto. Entonces, no es necesario, no está indicado un doble barbijo en la población general. Nosotros usamos un N95 con un barbijo quirúrgico arriba en los lugares donde, cuando atendemos a pacientes COVID positivo, en la sala de COVID positivo. En el consultorio general, que a veces podemos atender a algún paciente COVID porque puede venir, usamos el barbijo quirúrgico común. Si uno le quiere agregar alguna protección más, puede usar la máscara de acetato, pero no está indicado el doble barbijo para la población general. Bien, Sandra, por otro lado, sobre todo creo que ahora que empieza a ser un poco más, las temperaturas bajan, también dentro se testea mucho más porque hay más síntomas parecidos a esto que cuando uno tenía una gripe, anteriormente que comienza esta pandemia, que son algunos síntomas parecidos a los que
efectúa el COVID. También me parece que hay mucha más gente que a lo mejor tendría que tener más cuidados y a lo mejor también por eso se concurre más también a los dispensarios, a los nosocomios locales, ¿no? Sí, lo que estamos viendo, sabemos que en esta época la gente que es alérgica va a tener rinitis alérgica, la gente que habitualmente tiene cuadros respiratorios, como son los asmáticos, en esta época pueden tener exacerbaciones de sus cuadros de base, pero la realidad es que cuando una persona viene y nos dice, tengo la sinusitis de todos los años, nosotros lo hisopamos y son positivos. Esa gente que dice, se me tapó la nariz, pero a mí la nariz se me tapa todos los años, esto es lo que tengo todos los días, lo hisopamos y son positivos. Hoy por hoy se hisopa todo síntoma respiratorio, se hisopa. Estamos hisopando más, por lo menos en Rafaela, porque ampliamos la capacidad de procesar muestras y la capacidad de toma de muestra, y eso es fundamental. Está disponible la posibilidad de hacer una toma de muestra por saliva, no solamente en Rafaela, sino en todas las localidades, y eso ayuda muchísimo porque no se necesita un operador experto en hisopar, y el médico que realiza los hisopados al tomar la muestra de saliva se expone mucho menos, entonces uno le puede enseñar a la persona cómo juntarla, va, retira la muestra y es suficiente, o sea que fuimos implementando distintas estrategias como para aumentar la toma de muestra. Hoy por hoy necesitaríamos muchísimos más turnos. Nosotros en Rafaela prácticamente se procesan alrededor de 200 muestras diarias y nos faltarían turnos ante la demanda que hay. Lo mismo en toda la región. Yo creo que esto tiene que ver por la cantidad de casos. Claro. Que hay. La semana pasada, Sandra, teníamos al aire al doctor Federico Acharta, que es el responsable de los hisopados a nivel de nuestro departamento, a nivel de nuestras localidades, y decía el doctor Acharta que se considera, por lo menos en el ámbito médico, que hay un más alto nivel de positividad en los testeos respecto al año pasado. ¿Tiene esa misma impresión? Sí, por supuesto. Nosotros en Rafaela y en la región tenemos alrededor de un 56%, 57% de positividad. En los testeos que se hacen. En los testeos que se hacen, sí. Claro. Y eso tiene que ver porque eso tiene que ver porque hay una mayor circulación viral. Por lo tanto, esto que yo les decía, todas aquellas personas que tienen cuadros respiratorios tienen COVID. En un 56, un 60% tienen COVID. Son muy pocos los que no tienen. Correcto. Bien, Sandra, y por otro lado, no sé si como infectóloga lo puede comparar con otras pandemias, con otros virus que ya hemos tenido dentro de las comunidades, porque obviamente que esto es muy joven, o sea, se hacen muchos trabajos, se investiga mucho, pero estamos todavía, aunque ya hace bastante y parece que estamos cansados, es algo muy joven que todavía vamos aprendiendo, y más ustedes que están en el día a día, ¿no? Es como yo siempre digo, hay muchas cosas que sabemos, y hay muchas cosas que tenemos que aprender, y hay áreas en las cuales estamos en un terreno de la incertidumbre. Muchos dicen, cuando esto pase voy a hacer tal cosa. A ver, esto no va a pasar, este es un virus que vino para quedarse, va a circular. Lo que puede cambiar es la ferocidad con la que circule, la gente desprotegida que encuentre, por lo tanto irá probablemente causando cuadros cada vez más leves o no, depende cómo varíe y cómo cambie. Tenemos muy cerquita la realidad de Brasil, que nos muestra un panorama, la verdad que bastante oscuro. Ellos tuvieron un pico muy importante el año pasado de muchísima gente contagiada, que hacía pensar que no iban a tener una segunda ola grave, y sin embargo su segunda ola fue por una variante del virus mucho más agresiva, que dio el doble de casos que el año pasado. Si uno tiene en cuenta la cercanía de ese país y la posibilidad de que esa variante ingrese a nuestro país, la verdad que el panorama no es muy alentador, y a nosotros nos preocupa mucho, y todo depende de
el comportamiento de la población. Claro. El virus puede ser muy agresivo, puede ser muy contagioso, pero si encuentra una población educada y ordenada que cumple las medidas de protección, se va a comportar de una manera, pero si esa misma cepa agresiva y muy contagiosa ingresa en una población hacinada, que no respeta el distanciamiento y no respeta las normas de protección, probablemente tenga un comportamiento sumamente agresivo y podamos tener en determinadas áreas el mismo comportamiento que tiene en Brasil. Y eso es lo que nos preocupa, claro, las grandes poblaciones. Exacto, Sandra. ¿Y qué diferencia tiene que haber en tiempo desde una vacuna de COVID a la gripe o de haber sido vacunado, por ejemplo, un adulto mayor contra la gripe y después le llega el turno de la vacunación de COVID? Nosotros sabemos siempre que entre una vacuna y otra vacuna hay que esperar como mínimo 4 semanas. La situación epidemiológica nos apura un poco y en base a los estudios clínicos uno puede determinar que con 2 semanas es suficiente de espera entre una vacuna y otra. O sea que una persona se recomienda que priorice COVID, o sea que se puede poner vacuna de COVID y a las 2 semanas ponerse vacuna antigripal y a las 2 semanas la segunda dosis de COVID o al revés, depende de las edades. Exacto, Sandra, y la última pregunta, coincide al margen de lo político, no estamos, me parece que esta es una cuestión sanitaria que excede indudablemente la cuestión de bandería política. ¿Coincide con esta estrategia del gobierno nacional y a partir de ahí del gobierno de la provincia de limitar circulación, de unas cuantas restricciones que ahora se revalidan de alguna manera por 15 días más? Sí, por supuesto, es sumamente necesaria. Yo creo que no tendría el gobierno ni siquiera que indicarlo. La población tendría que cada uno hacer su parte. O sea, yo no necesito que el gobierno me diga no te podés reunir. Cada uno tiene que saber que no se puede reunir. Cada uno tiene que hacer su parte como ciudadano. Entonces, si el gobierno permite las reuniones de 10 personas, pero si yo sé que reuniéndome estoy poniendo en peligro no solamente a las personas con las que me reúno, me pongo en peligro yo y a mi familia y a mi entorno, no me reúno, busco otras opciones. Y es fundamental que la población entienda esto. El gobierno pone restricciones porque la población no cumple las indicaciones que tiene que cumplir. Es muy difícil que la población entienda la dimensión de lo que es una pandemia, porque nosotros no tuvimos una pandemia en nuestro siglo, esta es la primera, y no hay gente viva que haya vivido la anterior, pero cuando uno estudia la historia de las pandemias y cómo se han desarrollado, las indicaciones son siempre las mismas. Aislamiento, distanciamiento social, sobre todo las que se contagian por vía respiratoria. Si nosotros no estamos separados, nos vamos a contagiar. Eso es inevitable. Y por supuesto que es una de las recomendaciones de los infectólogos, más allá de que algunos estén de acuerdo o no con las indicaciones, es la única estrategia que tenemos, claro, el distanciamiento. Exacto. Sandra, respóndale a esta oyente que me dice, preguntale a la doctora, dice, salgo a caminar, dice, ¿tengo que llevar puesto el barbijo? Si sale a caminar y está sola, no necesita tener el barbijo puesto. Ella lo tiene que llevar y cuando se acerca a alguien o si se encuentra con alguien y se pone a charlar, se coloca el barbijo. Eso también, hay gente que sale a caminar y con el barbijo y se agita mucho, sobre todo la gente grande. Claro. Es importante que estén al aire libre y a veces no hay nadie en la calle. Priorizar los horarios en los que hay poca gente. Y si voy a pasar cerca o por un lugar donde hay otras personas, me coloco el barbijo, paso y después me lo vuelvo a sacar. O sea, no es que permanentemente lo tienen que tener puesto. Lo mismo que la gente que sale a dar vueltas en bicicleta. Y va solo en bicicleta, no va en grupo y no está charlando con nadie, no necesita el barbijo. Recordemos que este es un virus que es pesado.
se queda suspendido cuando sale de la boca de una persona hasta 2 metros. Claro. Y después se cae al piso. Por lo tanto, si yo estoy andando en bicicleta y estoy solo, no necesito tener barbijo porque no va a venir el virus flotando en el aire y va a ingresar. ¿Se entiende? Sí. Tengo que tener una persona infectada cerca. Si no, no es necesario el barbijo al aire libre. Efectivamente. Sandra, nos gustó mucho la charla. Bueno, todo esto lo vamos a subir a nuestras redes sociales, a nuestra página. Después seguramente le enviaremos este material con muchísimo gusto. Quiero poner en valor el hecho que nos haya atendido y me parece que fue un testimonio realmente valioso para la audiencia. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por contribuir a la comunicación de los cuidados.